Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza. Si son fans de las sorpresas, de esos giros inesperados que te dejan boquiabierto, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Enjin-Ituba, y créannos, las sorpresas que se van a encontrar son de esas que no esperas para nada. Prepárense para un viaje lleno de momentos conmovedores, divertidos y, sí, totalmente inesperados. Y antes de que nos metamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invitamos a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con esta aventura. Enjin-Ituba, dos nombres que juntos evocan muchas cosas, ¿verdad? Quizás piensan en una pareja, en amigos, en colegas. Pero lo que vamos a desvelar hoy va mucho más allá de lo que uno podría imaginar. Tenemos recopiladas algunas anécdotas, algunas historias, y sí, algunas revelaciones que de verdad nos hicieron decir «wow, esto no me lo esperaba». Empecemos por el principio. ¿Se acuerdan de cuando Enjin estaba trabajando en ese proyecto tan ambicioso, que todos creían que era prácticamente imposible? Todos los planes parecían estar saliendo mal, los plazos se acortaban, y la presión era insoportable. Parecía que todo se desmoronaba. Pero, ¿quién apareció para darle la vuelta a la tortilla? Exacto, Tuba. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que Tuba, que en ese momento parecía estar ajena a todo el lío, tuviera una idea tan genial, tan brillante y tan fuera de lo común que no solo salvó el proyecto, sino que lo catapultó al éxito. No se trataba de una solución obvia, ni de algo que se pudiera prever. Era una chispa de genialidad pura, una perspectiva completamente diferente que solo Tuba podía aportar. Los detalles de esa idea son, de hecho, una de las primeras sorpresas. Imaginen a Enjin con la frente perlada de sudor, a punto de tirar la toalla, y de repente Tuba entra con una sonrisa, y con un par de frases, ¡zas!, cambia todo el panorama. Fue un momento de esos que marcan un antes y un después, un ejemplo perfecto de cómo dos personas, con habilidades y enfoques distintos, pueden complementarse de formas extraordinarias. Pero las sorpresas no terminan ahí. Otra cosa que nos dejó con la boca abierta fue la forma en que Enjin y Tuba manejaron una situación personal bastante complicada. Sin entrar en detalles excesivos, porque hay cosas que son solo para ellos, hubo un momento en que uno de ellos, llamémoslo el protagonista de esa etapa, tuvo que enfrentar un desafío personal enorme. Algo que requería mucha fuerza, mucha resiliencia y sobre todo, mucho apoyo. Y aquí es donde Tuba o Enjin, dependiendo de quién fuera el protagonista en ese momento, demostró una faceta que pocos conocían. No fue un apoyo superficial, no fue un simple gesto de amistad. Fue un compromiso total, una dedicación inquebrantable que iba más allá de cualquier expectativa. Por ejemplo, recuerdo una historia donde uno de ellos tuvo que ausentarse por un tiempo, y el otro, sin decir una palabra, se hizo cargo de absolutamente todo. No solo de las responsabilidades obvias, sino de las pequeñas cosas que hacen la vida más llevadera, de los detalles que a menudo pasan desapercibidos pero que son fundamentales. Fue un acto de lealtad y de amor, en su sentido más amplio, que nos dejó profundamente conmovidos. Y lo más sorprendente fue que lo hicieron con una naturalidad, con una sencillez, que te hace pensar, claro que sí. Así es como deberían ser las relaciones. Y hablando de relaciones, otro punto que merece ser destacado son las pequeñas cosas que hacen la relación de Enjin y Tuba tan especial y tan sorpresiva. Quizás los veamos en público, en eventos, y parezcan la pareja perfecta, profesional, seria. Pero en privado, la dinámica es completamente diferente. Tenemos testimonios, comentarios y pequeños detalles que revelan un lado mucho más lúdico, divertido e incluso tierno. Por ejemplo, hay una historia sobre un viaje improvisado que hicieron. Nadie lo esperaba, ni siquiera ellos mismos. Un día, de repente Enjin le dijo a Tuba, ¿sabes qué? Vámonos a la playa. Ahora mismo. Y Tuba, sin pensarlo dos veces, aceptó. Y lo que sucedió en ese viaje fue pura espontaneidad, pura diversión. Se encontraron haciendo cosas que jamás hubieran imaginado, riendo a carcajadas, redescubriéndose el uno al otro de una manera completamente nueva. No se trataba de un plan elaborado, de reservar hoteles de lujo, de seguir un itinerario. Era pura aventura, pura conexión. Y eso, amigos míos, es una de las sorpresas más bonitas, ver cómo la vida, y las relaciones,
pueden ser extraordinarias cuando te permites la espontaneidad, cuando te atreves a salirte del guión. Además de las grandes gestas y los momentos íntimos, hay también pequeñas sorpresas cotidianas que definen la relación de Engin y Tuba. Son esas cosas que, aunque parezcan insignificantes, revelan mucho sobre la profundidad de su vínculo. Por ejemplo, la forma en que se comunican. No siempre es a través de largas conversaciones. A veces, una mirada, una sonrisa, un pequeño gesto, es suficiente para entenderse perfectamente. Hemos sido testigos de cómo, en medio de una reunión importante, uno de ellos le guiña un ojo al otro, o le hace un gesto con la mano, y se desata una complicidad que solo ellos entienden. Y lo más curioso es que esas pequeñas señales, esos momentos de conexión silenciosa, a menudo resultan ser la clave para resolver algún problema o para tomar una decisión importante. Es como si tuvieran un código secreto, un lenguaje propio que les permite navegar por la vida con una armonía sorprendente. Y eso, sin duda, es una sorpresa que nos encanta observar. Otro aspecto que nos ha sorprendido gratamente es la forma en que se apoyan mutuamente en sus pasiones individuales. Todos sabemos que tanto Engin como Tuba tienen sus propios intereses, sus propios proyectos, sus propias locuras. Y lejos de competir o de sentir celos, se impulsan mutuamente a perseguir sus sueños. Por ejemplo, cuando Engin decidió retomar esa vieja pasión que tenía olvidada, Tuba no solo lo animó, sino que se convirtió en su mayor fan. Le ayudó con los detalles, estuvo presente en cada etapa, y celebró cada pequeño logro como si fuera suyo. Y lo mismo ocurrió cuando Tuba se embarcó en ese proyecto artístico tan personal. Engin, a pesar de no tener el mismo trasfondo artístico, se involucró de una manera increíble, aportando su perspectiva, su apoyo incondicional y su entusiasmo contagioso. Son ese tipo de parejas que te inspiran a creer en el poder del apoyo mutuo, en cómo el éxito de uno puede ser el éxito de los dos. Y esa sinergia, esa capacidad de celebrar los triunfos del otro sin reservas, es una sorpresa que vale oro. Y para cerrar este recorrido por las sorpresas de Engin y Tuba, quiero recalcar algo importante. Muchas veces, cuando hablamos de sorpresas, pensamos en eventos extraordinarios, en giros dramáticos. Pero las sorpresas más profundas, las que realmente enriquecen una relación, son a menudo las pequeñas cosas, los actos de amor cotidiano, la comprensión mutua, la lealtad inquebrantable. Engin y Tuba nos demuestran que la vida está llena de momentos inesperados, de oportunidades para crecer, para amar, para sorprender. Y lo hacen con una autenticidad, con una naturalidad, que te hace sentir que estás presenciando algo verdaderamente especial. Son un recordatorio de que en un mundo a veces predecible, la magia reside en lo inesperado, en la valentía de ser uno mismo y en la capacidad de conectar con otro ser humano en un nivel profundo. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos compartido con ustedes algunas de las sorpresas más conmovedoras e inesperadas de Engin y Tuba. Hemos visto cómo se apoyan en los momentos difíciles, cómo celebran sus éxitos, cómo la espontaneidad juega un papel crucial en su relación, y cómo los pequeños gestos pueden tener un impacto enorme. Son un ejemplo vivo de que las mejores cosas en la vida, a menudo, son aquellas que no planeamos, aquellas que nos toman por sorpresa. Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias tanto como nosotros al recopilarlas. Nos encantaría saber qué les parecieron estas sorpresas. ¿Tienen ustedes también historias de sorpresas inesperadas en sus propias vidas o en sus relaciones? Déjenos sus comentarios abajo. Queremos leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.